Claro, aquí está la traducción al español. Despediremos a cualquiera que no cumpla con sus cuotas, declaró el joven jefe de sección con un tono de decisión, sus ojos brillando con la anticipación de reprenderme mientras yo agachaba la cabeza en frustración, incapaz de cumplir con la cuota de este mes. Entiendo, renunciaré, dije, con la voz firme a pesar del tumulto interior. Cansado mental y físicamente, tomé la decisión de dejar la empresa. ¿De verdad, renunciar? Será difícil para alguien de tu edad perder su trabajo, se burló el jefe de sección, claramente disfrutando de mi incomodidad. Al día siguiente de mi renuncia, recibí una llamada de un excompañero de equipo. Señor Watson, aquí es un desastre, por favor, regrese. Desde que te fuiste, las llamadas de nuestras empresas contratistas no han parado. Estaba claro que despedirme había sido un error. Eventualmente, el jefe de sección tendría que tragarse su orgullo y rogar por mi regreso, impulsado por la presión de nuestros clientes. Mi nombre es Benjamin Watson. Perdí a mi padre cuando era joven, dije, reflexionando sobre mi pasado. Lo siento por siempre hacerte sentir solo, resonaba la voz de mi madre en mis recuerdos. Está bien, mamá, respondí, recordando su apoyo incondicional. Sin familiares cerca, mi madre me crió sola, trabajando incansablemente desde el amanecer hasta el anochecer. Decidido a aliviar su carga, me prometí a mí mismo que trabajaría tan pronto como terminara la secundaria. Voy a empezar a trabajar tan pronto como pueda. Lo siento por causarte tantos problemas, le había dicho. Está bien, déjalo en mis manos, había dicho ella. Aunque encontrar un trabajo justo al salir de la secundaria resultó desafiante. Luché para pasar las pruebas iniciales y ni siquiera pude asegurar una entrevista. Después de un mes de desempleo y incontables envíos de currículum, finalmente me ofrecieron un puesto de ventas en una compañía de seguros. A pesar de mi ansiedad sobre la naturaleza exigente del trabajo y las estrictas cuotas, mi determinación por encontrar trabajo y apoyar a mi mamá me llevó a la entrevista. Debieron haber visto mi entusiasmo o simplemente necesitar personal porque me contrataron en el acto. Avanzando 35 años, todavía trabajo como vendedor, manejando clientes corporativos. Mis ventas mensuales apenas cumplen con la cuota, y las promociones parecen inalcanzables. Aún así, mi dedicación y servicio cortés han ganado la confianza de mis clientes. Tengo una pregunta sobre este seguro. ¿Puedes ayudarme? Claro. ¿Puedo visitarte esta tarde? Sí, lo agradecería. Incluso en mis días libres, me aseguré de asistir a los clientes, impulsado por mi deseo de aliviar sus preocupaciones. Señor Watson, ¿está tomando suficiente tiempo libre? Sí, supongo, respondí, aunque la verdad era otra. Lo dices, pero probablemente no lo estés. Es injusto que los clientes tengan días libres, mientras que los vendedores no, pero no se puede evitar. Es importante estar informado. A pesar de la creciente carga de trabajo, seguí trabajando por el bien de mis clientes. La gratitud que recibía me mantenía en marcha. Es de gran ayuda que vengas de inmediato cuando llamo. Gracias. No hay problema. Llama cuando quieras. Sin embargo, mi enfoque no le agradaba a uno de mis jefes. Vender seguros tan baratos debe hacerte sentir muy orgulloso de ti mismo, comentó despectivamente el jefe de sección Howard. ¿Orgulloso? Creo que cada póliza es importante si satisface las necesidades del cliente, respondí, manteniéndome firme. El jefe de sección Howard, un jefe recién transferido de la sede, tenía grandes expectativas puestas en él. Su origen élite y su juventud contrastaban marcadamente con mi comienzo más modesto, y era evidente que me veía como una reliquia de una era pasada. ¿Te sientes superior solo porque has trabajado aquí durante más de 30 años sin promoción? Se burló. Para el jefe de sección Howard, yo era simplemente un fracaso, como lo evidenciaba mi desempeño en ventas. Si no traes números sólidos, es un problema para mí, añadió, claramente con la intención de usar esta posición como trampolín para su propio avance. Aunque entendía su ambición, no podía alinearme con sus directrices. Escuchen, equipo. Vender productos baratos a pequeñas empresas no dará ganancias. Enfóquense en los grandes clientes y empujen nuestros productos premium. El jefe de sección Howard animó a los vendedores jóvenes a apuntar a grandes cuentas, impulsando productos de alta gama. No estaba de acuerdo con este enfoque. Las opciones de cobertura más alta podían abordar cada eventualidad, pero también venían con un alto costo, lo cual encontraba impráctico. El seguro no debería convertirse en una carga diaria para los clientes. Además, algunos de los productos parecían innecesarios para sus necesidades.
El mantra del jefe de sección Howard era crear miedo y ansiedad para impulsar las ventas. Esta es el arte de vender, proclamó. Para mí, este enfoque estaba mal dirigido. Creía en adaptar el seguro a las necesidades específicas de cada cliente, sin importar su tamaño. Este enfoque era tardado, a menudo resultando en noches largas, pero era esencial para construir comprensión. El jefe de sección Howard desestimó mi método. Tu enfoque es ineficiente, vende más rápido y gana más. Lo siento, respondí, continuando con mi método a pesar de su crítica. Mi dedicación al trabajo a menudo venía a costa de mi vida personal. Pasaba noches largas en la oficina, dejando poco tiempo para mi familia. Exhausto, me encontraba poco atento a las preocupaciones de mi esposa. Solo quiero pasar más tiempo contigo, expresó su frustración. Lo siento, solo estoy cansado del trabajo, respondí, sintiéndome culpable pero incapaz de cambiar mi rutina. En tus días libres, realmente deberías descansar. Estoy preocupada por tu salud. A pesar de mis intenciones de apoyar a mi familia, se sentían descuidados. Me encontraba cuestionando si mi enfoque era realmente correcto mientras me enfrentaba a un muro en mi vida profesional y personal. Oh, vaya, no pudiste cumplir con tu cuota. Lo siento mucho. Resonaban las palabras del jefe de sección mientras las consecuencias de mis decisiones se volvían evidentes. Claro, aquí está la traducción al español. No pude cumplir con la cuota de este mes. Y el jefe de sección Howard aprovechó el momento para reprenderme mientras yo ofrecía disculpas desesperadas. Señor Watson, ¿crees que podrás compensarlo el próximo mes?, preguntó, con un tono cargado de escepticismo. Bueno, si no puedo compensarlo, el déficit se trasladará, dado que apenas estoy cumpliendo con la cuota ahora. Parece casi imposible. Si no puedes, quizás deberías considerar convertirte en medio tiempo, sugirió con una sonrisa burlona. ¿Medio tiempo? ¿Existe siquiera tal cosa como un vendedor a medio tiempo?, cuestioné, desconcertado. Si no quieres eso, entonces estás despedido, declaró fríamente. La palabra despedido resonaba en mi mente, pero al decirla en voz alta, extrañamente me sentí liberado. A pesar de algunos arrepentimientos por irme, había trabajado incansablemente, a menudo sacrificando el tiempo en familia. Quizás era el momento de aprovechar la oportunidad para reconectar con mi familia. Imaginé el rostro de mi esposa y asentí resueltamente. Entendido, renunciaré. Oh, vaya, ¿realmente vas a renunciar? Será difícil para alguien de tu edad perder su trabajo. Continuó burlándose el jefe de sección Howard, pero yo agaché la cabeza y volví a mi escritorio. Después de muchos años en la empresa, era momento de comenzar el proceso de renuncia. Esa noche, inusualmente, llegué a casa a tiempo. Mi esposa me recibió con una expresión de sorpresa. Llegaste temprano hoy, la cena aún no está lista. ¿Podrías esperar un poco?, preguntó con una cálida sonrisa. Gracias. Probablemente era la primera vez que realmente la veía cocinar desde que nos casamos. Me di cuenta de cuánto de mi tiempo había sido consumido por el trabajo. Bueno, he decidido renunciar a mi trabajo, dije. Ya veo, respondió ella con calma, sin indagar más. Al día siguiente, presenté mi renuncia al jefe de sección Howard, quien llevaba una amplia sonrisa, aparentemente complacido con mi partida. Por favor, termina la entrega rápidamente, me instruyó. Entendido, ordené mi escritorio y briefé a mi reemplazo, acompañándolos en visitas a clientes hasta mi partida. ¿Qué, Sr. Watson, te estás yendo?, preguntaron algunos clientes, incrédulos. Sí, respondí, y a pesar de sus intentos de persuadirme para que me quedara, les dije adiós cortésmente. Un mes después, dejé oficialmente la empresa. Dejar un trabajo al que había dedicado tantos años fue agridulce, pero mi corazón se sentía más ligero. Mi esposa parecía alegre a pesar de mi desempleo. ¿No estás preocupado por mi desempleo?, pregunté. Para nada. Estaba más preocupada porque trabajabas demasiado y te enfermaras, dijo ella, reflejando su preocupación constante por mi bienestar. Has trabajado duro. Está bien tomarse un descanso, añadió. Gracias por preocuparte siempre por mí. ¿Qué tal si hacemos un viaje? Ahora tenemos mucho tiempo, sugerí. Eso suena maravilloso. Vamos a las aguas termales para relajarnos después de todos estos años de agotamiento. La emoción de mi esposa por el viaje era palpable, y al día siguiente partimos para una escapada a las aguas termales. Mientras nos relajábamos, sonó mi teléfono con una llamada de un antiguo compañero de equipo. ¿Qué pasa? Es un desastre, señor Watson, por favor,
regrese. Sorprendido por su urgencia, pedí detalles. Mi ex compañero explicó que, desde mi partida, la empresa había sido inundada con llamadas de socios contratantes amenazando con cancelar sus acuerdos. El volumen de llamadas estaba interrumpiendo sus operaciones. Si todos estos contratos se cancelan de una vez, será un gran problema para la empresa. ¿No puedes regresar? No voy a regresar. ¿Qué? Traten a cada empresa con sinceridad y cuidado. Eso es todo, dije firmemente antes de colgar y apagar mi teléfono. Mi esposa, que había presenciado la llamada, miró curiosa. ¿Qué pasó?, preguntó. Mi excompañero quería que regresara, expliqué. ¿Entonces se dieron cuenta de lo valioso que eras después de que te fuiste?, dijo ella, con su estado de ánimo animado. Al ver su felicidad, sentí una sensación de paz. Sabía que si volvía al trabajo, no podría disfrutar estos momentos con ella. Decidí quedarme jubilado por su bien y abrazar el nuevo capítulo de mi vida. Durante nuestro viaje, visitamos una acogedora cafetería que mi esposa siempre había querido probar. Este lugar es encantador. Siempre he querido venir aquí, dijo. ¿Realmente conoces tus cafeterías?, comenté, notando un atisbo de tristeza en su expresión. Siempre me ha encantado visitar cafeterías. ¿Sabías que soy una barista certificada?, reveló. Eso es increíble, dije, genuinamente impresionado. Había oído hablar de su certificación antes, pero no le presté mucha atención debido al agotamiento de mi trabajo. Cuando regresamos a casa, ella preparó un poco de su café especial para mí. Está delicioso. No puedo creer que pueda disfrutar de esto en casa, dije, saboreando el gusto. Lo haré para ti siempre, prometió. Desde entonces, mis mañanas comenzaron con el café que ella preparaba, y pasar más tiempo con mi familia reveló muchas cosas que no había conocido antes. Al lamentar haber descuidado a mi familia durante tanto tiempo, decidí aprovechar al máximo mi tiempo con mi esposa. Unos días después, mi teléfono sonó con una llamada del jefe Howard. Dudando al principio, decidí contestar, dado el reciente problema con mi excompañero de equipo. Señor Watson, estaba equivocado. Lo siento, ¿podría volver, por favor? La voz del jefe Howard estaba llena de contrición. Parece que se había visto abrumado por las interminables llamadas de nuestros socios contratantes, quienes expresaban su insatisfacción tras mi partida. El jefe Howard había visitado a estos socios para disculparse y había aprendido cuánto valoraban mi enfoque considerado. El señor Watson siempre fue amable y atento. En un mar de vendedores agresivos, era una rareza, dijo. La apreciación era universal, no era solo una o dos empresas, sino todas. Despedirlo fue un error, admitió el jefe Howard, al darse cuenta de que su enfoque estaba equivocado. Escuchar los comentarios de los clientes me conmovió. Estaba equivocado. Lo que los clientes realmente necesitaban era un servicio atento. Quiero aprender de ti. Su desesperación era palpable. Su tono ya no tenía la condescendencia que solía tener. Agradezco tus palabras, pero no volveré, respondí. Incluso si piensas que estaba equivocado, reflexiona sobre ello y trata bien a tus clientes. No necesitas regresar. Ya he encontrado un nuevo trabajo. El jefe Howard parecía sorprendido, y hubo una larga pausa antes de que finalmente dijera, ya veo, entonces no podemos hacer nada más. Expresó su decepción y se disculpó nuevamente antes de colgar. Aunque sentía algo de preocupación por mi antigua empresa, estaba emocionado por comenzar algo nuevo. A pesar de la edad, embarcarse en una nueva aventura siempre es desafiante, pero con mi esposa a mi lado, sabía que estaría bien. Juntos, mi esposa y yo abrimos una pequeña cafetería. Durante mi desempleo, ella había compartido el sueño de trabajar en una cafetería que amaba, disfrutando de una vida relajada a medida que envejecíamos. Aprovechando mi renuncia como una oportunidad, decidimos perseguir este sueño juntos. Al principio, nuestros clientes eran mayormente amigos de ella, pero el boca a boca hizo que nuestro negocio comenzara a prosperar. Mi experiencia en ventas resultó valiosa al atender a los clientes, y a mi esposa le encantaba ponerse al día con sus amigos mientras trabajaba, siempre mostrando satisfacción. Un día, al recibir a un cliente, me sorprendió ver que era el jefe Howard. Sus ojos se abrieron al reconocerme, y le ofrecí una sonrisa irónica mientras lo conducía a un asiento disponible. ¿Es este tu nuevo trabajo?, preguntó. Sí, lo comencé con mi esposa, confirmé. Parece que el jefe Howard estaba en un descanso de negocios y había decidido visitar la cafetería. No solía frecuentar estos lugares antes, pero parecía que había vuelto al campo después del incidente. Te ves muy feliz ahora, señor Watson.
¿De verdad? Sí, siempre parecías cansado cuando estabas en la empresa. Tenía razón. Me sentía culpable por no haber pasado suficiente tiempo con mi esposa. Ahora, disfrutaba de mi trabajo y pasaba tiempo de calidad con ella. Parece que tú también te estás divirtiendo, observó el jefe Howard. Estás más animado que antes. Mi objetivo es ser como tú, señor Watson. Eres mi meta. Después de mirar su reloj, se levantó. Traeré a todos del trabajo la próxima vez. Gracias por la comida, dijo el jefe Howard mientras se iba, pareciendo más ligero. Era claro que el jefe Howard estaba en un camino hacia el crecimiento personal. Cariño, hice café, llamó mi esposa. Está bien, gracias, respondí. Después de cerrar la cafetería, nos sentamos juntos en el mostrador, saboreando el café que ella había preparado, a pesar de otro día ajetreado. Era un placer sentarme allí con ella, hablando sobre el trabajo del día. Este momento de paz era precioso, y lo valoraba, todo gracias a mi esposa. Gracias por todo, dije. ¿Por qué tan formal de repente?, preguntó con una sonrisa. Resolví valorar estos momentos de risa y compañerismo con mi esposa de ahora en adelante. Hola, mi nombre es Betty, soy una profesional corporativa de 35 años, y he estado casada con Scott por 4 años. Scott, que es 2 años mayor que yo, trabaja en una empresa afiliada a la mía. Desde el inicio de nuestro matrimonio, hemos estado viviendo con sus padres en una casa familiar compartida. Scott, el menor de 2 hermanos, tiene un hermano mayor llamado Walter. Antes de nuestro matrimonio, Walter y sus padres eran los principales residentes de la casa. La esposa de Walter, Judy, conocida por su personalidad habladora y naturaleza competitiva, a menudo chocaba con su suegra, que es bastante autoritaria. Estas constantes disputas llevaron a Walter y a su padre a mudarse. Scott y yo nunca habíamos considerado vivir separados de sus padres, por lo que fue una sorpresa cuando la madre de Scott anunció que nos mudaríamos con ellos justo después de la boda. Yo había asumido que nos quedaríamos en mi apartamento, que era conveniente para mi trabajo, hasta que estuviéramos listos para formar una familia. Sin embargo, pronto quedó claro que vivir con la familia de Scott era una tradición establecida. A pesar de mis dudas iniciales, decidimos que el trayecto sería similar ya fuera que viviéramos en el apartamento de Scott o en la casa de sus padres. La casa familiar, construida por el abuelo de Scott, incluía una casa principal y una casa de huéspedes, lo que nos daba bastante privacidad. Con cierta reticencia, aceptamos mudarnos. Pronto empecé a arrepentirme de nuestra decisión. La madre de Scott, en sus 60 años, comenzó a sufrir de dolores de espalda y mareos, lo que significaba que la responsabilidad de todas las tareas del hogar, limpieza, lavandería y compras, recaía cada vez más en mí. Balancear estas tareas con un trabajo a tiempo completo y compartir las responsabilidades con Scott apenas mantenía nuestras vidas y el hogar de sus padres en orden. Luego, apareció una carga financiera inesperada. La casa de huéspedes, aunque parecía en buen estado por fuera, requería de renovaciones importantes una vez que comenzamos a inspeccionarla. El baño, la cocina, el techo y los pisos necesitaban reparaciones mayores. Nos comprometimos a cubrir los costos de renovación, pero nos tomaron por sorpresa cuando mi suegra exigió que la casa principal también fuera renovada después de ver las mejoras en la casa de huéspedes. La idea de arreglar nuestro espacio mientras también mejorábamos el de ellos se sentía abrumadora, y lidiamos con la presión financiera de enfrentar ambas al mismo tiempo. El trabajo de Betty era esencial para mantenernos a flote, especialmente ante las crecientes demandas de mis suegros. Mi suegra insistía: al casarte con Scott, se espera que nos sirvas en compensación. No solo esperaban renovaciones, ahora querían muebles de lujo y electrodomésticos modernos para combinar con las habitaciones renovadas. Además, esperaban que cubriéramos todo, desde los comestibles hasta otras necesidades del hogar. Estas exigencias hacían casi imposible para Scott y para mí ahorrar dinero cada mes. Cuando se acercaba nuestro 3er aniversario, mi cuñado Walter y su esposa Judy nos soltaron una bomba: nos vamos a mudar de vuelta, y ustedes tienen que irse. Judy explicó que Walter había sido despedido, aunque podría haberse quedado. Decidió renunciar para ayudar a un compañero de trabajo con hijos a conservar su empleo. A pesar de tener gemelos de 2 años, la prestigiosa educación de Walter lo hacía una opción más capacitada. Ante este ultimátum, Scott y yo pasamos horas negociando con mis suegros, pero fue en vano. Eventualmente, tuvimos que ceder. Está bien, nos mudaremos esta semana, dije, resignada a la situación. Tratando de mantener las cosas ligeras, les dije a mis suegros: hemos aprendido mucho sobre la familia de ustedes. Es hora de poner en práctica esa sabiduría, ¿verdad, Scott?
Mi esposo se rió y estuvo de acuerdo. Sí, justo como dijo Betty, estamos encantados de hacerlo. Caso cerrado. Con eso, Scott y yo nos alejamos de mis suegros, que parecían divertidos, y comenzamos a empacar en la casa de huéspedes. En 3 semanas, organizamos a los mudanceros y logramos reubicarnos justo a tiempo. Optamos por un servicio de mudanza completo para ajustarnos a nuestro apretado horario y realizamos la mudanza durante el almuerzo de karaoke regular de mis suegros con sus amigos. Para evitar disputas sobre nuestras pertenencias, empacamos todo en 4 días, utilizando nuestros días libres pagados, y comenzamos nuestra nueva vida. Sin embargo, un día en el trabajo, recibí una llamada de la recepción. Alguien que afirmaba ser familia estaba allí para verme. Anticipaba esta visita, pero no esperaba que fuera tan abrupta. En lugar de dirigirme a Scott, le envié un mensaje rápidamente sobre el visitante inesperado y me preparé para el posible inconveniente. Scott me aconsejó que pidiera amablemente a Emma que programara una reunión formal para mantener todo profesional y evitar interrupciones en la oficina. Después de transmitir este mensaje a la recepción, logramos que nuestros suegros se fueran sin más incidentes. Esa noche, cuando Scott y yo llegamos al estacionamiento de nuestra antigua residencia, donde aún vivían sus padres, nos encontramos con una recepción inesperada. Sus padres, junto con Walter y Judy, salieron corriendo a recibirnos. Para mi sorpresa, ambos suegros llevaban a uno de los gemelos de Walter a sus espaldas. Mientras cerraba el auto, Walter nos confrontó agresivamente. Oye, ¿cómo se atreven a aparecer aquí con los coches de mis padres? Scott se mantuvo calmado y respondió, ¿los coches de tus padres? ¿Cuáles son esos? Esto solo enfureció más a Walter. Obviamente, los coches en los que llegaron, respondió con brusquedad. Bueno, Walter, ambos coches los compramos nosotros. Nuestros nombres están en los certificados de registro. ¿Quieres verlos?, ofreció Scott, dando un paso al frente, frustrada por cómo actuaban nuestros suegros, como si fueran dueños de todo. Añadí, lo pasamos por alto cuando vivíamos juntos, pero ahora no hay necesidad de pedirlos prestados. No olvides que tu papá tiene esa vieja minivan que usaba para trabajar. Judy intervino bruscamente. ¿A quién le importa ese viejo coche? Pero es perfecto para los gemelos. No, caben 2 asientos de bebé, le respondí, tratando de introducir algo de razón en la conversación. Nuestra discusión parecía incomodar a mis suegros, especialmente cuando Walter estaba siendo reprendido sobre la propiedad de los autos. Luego cambiaron el tema a los muebles y electrodomésticos, acusándonos de robarlos al llevárnoslos mientras. Es verdad, estamos bastante apretados, admití. Absolutamente, está muy ajustado, coincidió Scott. Judy comenzó a responder, pero la interrumpimos. Recuerda, es un cuarto de almacenamiento, así que se supone que debe estar abarrotado. Reí. Exacto, hasta que se firme el contrato oficial, así es como tiene que ser, añadió Scott, dejando a Walter y a los demás completamente confundidos. Entonces, Scott soltó una noticia inesperada. Ah, por cierto, nos mudamos a Filadelfia el próximo mes, dijo. Inicialmente habíamos rechazado las ofertas para puestos en la sede de nuestra empresa debido a nuestra situación de vivienda. Ahora que estábamos libres de esa complicación, aceptamos las transferencias y recibimos notificaciones internas sobre nuestros nuevos roles. Aún mejor, un colega de Scott, que se iba al extranjero por un largo periodo, tenía un condominio en un rascacielos en Filadelfia que quería vender, y todo se alineó rápidamente. ¿Ustedes se van a mudar a un condominio en un rascacielos en Filadelfia? Vaya. La vida sí que da sorpresas, comentó Walter. Totalmente. Si ustedes y los demás no nos hubieran empujado a mudarnos, no habríamos encontrado esta oportunidad, respondí. Pero ¿cómo podrían siquiera permitirse un condominio en un rascacielos? Eso parece increíble, cuestionó Judy. Eso es gracias al papá de Betty. Él nos dio el dinero para el pago inicial, reveló Scott. ¿El papá de Betty simplemente les dio el dinero para el pago inicial?, preguntó Judy, claramente sorprendida. Sí, mi hermana heredará la propiedad familiar, así que decidió ayudarnos, expliqué, sintiéndome agradecida por el apoyo inesperado que cambió nuestra situación. Este acuerdo fue un poco un trueque. El dueño anterior nos pidió que guardáramos su moderno altar hasta que regrese al país, así que negoció un precio más bajo a cambio. Él aceptó, dándonos un descuento significativo. Al escuchar sobre el descuento, Judy, que estaba cerca, estalló en lágrimas, exclamando, «Eso es tan injusto, preferiría tener un condominio en un rascacielos en Filadelfia que vivir en Nashville». Los suegros, que habían estado en silencio hasta ahora, de repente cambiaron de tono y comenzaron a elogiar a Scott. Bueno,
Parece que Scott realmente lo tiene todo bajo control. No, igual que su madre. Scott está siguiendo mis pasos, dijeron con orgullo. Ignorando sus comentarios, Scott se volvió hacia mí y dijo, vivir en un rascacielos en Filadelfia. Todos estarán tan celosos. ¿Cuándo nos vamos? Tenemos que visitar. Si vamos a Filadelfia, deberían venir también, sugerí. La idea pareció intrigarles, pero el ambiente cambió abruptamente cuando Walter y Judy dejaron de discutir y se volvieron hacia los suegros. ¿De qué están hablando? Walter está siendo despedido, así que tendrán que apoyarnos. Además, hasta que encuentre otro trabajo, Judy tendrá que volver al trabajo temprano de su licencia por maternidad. Tendrán que encargarse de las tareas del hogar y de los gemelos, exigieron. A medida que la tensión aumentaba, Walter y Judy marcharon hacia los suegros, que llevaban a los gemelos. Los bebés, al percibir el estrés, comenzaron a llorar, despertando a todo el vecindario. Los vecinos comenzaron a reunirse a cierta distancia del garaje, mientras los suegros se ponían rojos como un tomate. Finalmente, Scott intervino, dirigiéndose a Walter y los demás. Dejen de quedarse ahí parados. Su risa resonó mientras añadía, esto es como una batalla de ingenio entre un mapache y un zorro. Al ver las caras desconcertadas a su alrededor, sonrió y explicó, si ambas parejas, nosotros y ustedes, no trabajan, nuestras finanzas familiares colapsarán el próximo mes. Furiosa, Judy exigió saber qué significaba eso. Intervine. Judy, pensaste que si Walter perdía su trabajo, solo sería un inconveniente, pero es mucho más grave. Sin la contribución de ambas parejas, todo se desmorona. La gravedad de esta revelación cayó sobre el grupo, resaltando el frágil equilibrio de nuestras finanzas familiares. Cuando se mudaron a la propiedad de alquiler de los suegros, asumieron que podrían pasarles las facturas de los servicios y los costos de los comestibles. ¿Verdad? Nuestros ingresos estaban manteniendo este hogar, pero eso no puede continuar, dije, exponiendo una verdad que parecía confundirlos. Oh, y tendrán que empezar a contribuir con los pagos de la hipoteca para las renovaciones de la casa. Está a nombre de mi suegro, añadió Scott. ¿Por qué está a su nombre?, pregunté, pillando a los suegros desprevenidos. Scott continuó, inicialmente quería el préstamo a mi nombre, ya que 2. Yo estaba pagando por ello, pero papá insistió en que sería vergonzoso no tenerlo a su nombre, así que usamos la propiedad como garantía. Hasta ahora, hemos estado transfiriendo dinero a la cuenta de papá para cubrir el préstamo. Walter, tendrás que empezar a contribuir a partir del próximo mes, explicó Scott. Los suegros y Walter se opusieron inmediatamente a esta idea, pero Scott se mantuvo firme. Vamos a renunciar a nuestra parte de la herencia. Walter, como el heredero, será mejor que cuides bien de tus padres y de la casa familiar, le dije con determinación. Pero los hijos todavía están obligados a cuidar de sus padres. No, insistió mi suegra. Scott desestimó su comentario. Bueno, considerando que hemos estado cubriendo sus gastos de vida y los pagos del préstamo durante los últimos 4 años, diría que eso prácticamente compensa cualquier costo futuro de cuidados que tendría como hijo, ¿no crees? Vámonos a casa, amor, dijo Scott, mirándome. Adiós a todos. Con eso, nos dimos la vuelta para irnos, listos para empezar de nuevo, libres de las cargas financieras y las expectativas que nos habían agobiado. Dudo que nos volvamos a ver. Cuídense, dije, despidiéndome. Al día siguiente, Scott y yo vendimos los muebles y electrodomésticos que habíamos tomado de la casa principal, así como los 2 autos que ya no necesitábamos. Cuando Judy me envió un mensaje preguntando por estos artículos, simplemente respondí, ¿por qué?, y luego bloqueé su número. Nuestro permiso especial para la transferencia de trabajo no fue suficiente, así que tuvimos que usar nuestros últimos días de vacaciones pagadas para completar la mudanza. Aunque comprar el condominio en el rascacielos tomaría más tiempo, decidimos alquilar durante los primeros 2 años, afortunadamente en un apartamento propiedad de mi jefe, quien generosamente nos ayudó. Cuando llegó el fin de semana, trayendo una calma muy necesaria después del torbellino de eventos recientes, nos sentamos a mirar las luces de la ciudad, rompiendo el silencio. Dije, sé que ha sido un lío, pero gracias por estar a mi lado. Me sentí realmente agradecida por la paciencia de Scott durante todo este proceso. ¿A qué viene ese tono tan formal de repente?, bromeó Scott, pero luego su expresión se tornó seria. Cuando nos casamos y surgió la idea de vivir juntos, debí haber pensado mejor las cosas. Solo estaba feliz de que me eligieras a mí en lugar de a Walter, quien siempre fue el favorito desde que éramos niños.
Siguió reflexionando sobre nuestras decisiones pasadas. Habíamos seguido ciegamente los deseos de sus padres hasta que nos dijeron que hiciéramos espacio para Walter y su familia debido a la reestructuración de la empresa. Me sorprendió cómo podían exigir tanto después de haber sido una carga para nosotros, tanto financiera como emocionalmente. Ambos nos quedamos ahí, contemplando nuestro nuevo comienzo, decididos a aprovechar al máximo nuestra vida lejos de las demandas y expectativas que alguna vez nos habían confinado. Scott compartió que había enviado un correo de disculpa a mis padres, expresando sus arrepentimientos por los desafíos que enfrentamos en el pasado. Su respuesta fue inesperadamente cálida. Nos aseguraron que, si nos comprometíamos a hacerme feliz en el futuro, los errores pasados podían ser perdonados. Esta respuesta alentadora facilitó las conversaciones sobre asuntos financieros, y nos prestaron el dinero para el pago inicial de nuestra nueva casa sin complicaciones. Scott hizo una promesa sincera de hacer todo lo que estuviera a su alcance para proteger nuestra vida juntos, solo los dos, con suerte, nuestros futuros hijos si llegáramos a tenerlos. Mientras tanto, mis suegros enfrentaban sus propios problemas. A pesar de utilizar sus fondos de jubilación, apenas podían manejar los pagos del préstamo para las renovaciones de la casa. Con la búsqueda de trabajo de Walter sin resultados, dependían del salario de Judy. Ahora que había vuelto a trabajar, el estrés era palpable, a menudo llevando a fuertes discusiones que se podían escuchar fuera de su casa. Un excompañero de trabajo me contactó con rumores de que podrían marcharse de la ciudad, ya que habían dejado de comunicarse con Scott y conmigo, en un intento desesperado por reconectar. Incluso intentaron contactar a mis padres, pero mi padre cambió su número de teléfono rápidamente. Este pequeño acto reflejaba su postura de establecer límites. Después de que mis suegros menospreciaran a mi familia y pasaran por alto las cortesías básicas antes de nuestro matrimonio, ahora, con casi ninguna forma de alcanzarnos, parecía que su maltrato hacia los demás finalmente les estaba pasando factura. Era un claro ejemplo de que lo que se siembra, se cosecha. Soy Chelsea. Hace unas semanas, mi padre, que había estado luchando contra una enfermedad, falleció. Ojalá hubiera podido mostrarle a sus nietos. Esas palabras escaparon de mis labios junto con un suspiro. Me casé cuando tenía 25 años. Eso fue hace exactamente 5 años. En mi boda, mi padre y yo hicimos una promesa. Le diría primero cuando me quedara embarazada. Pero esa promesa quedó incumplida. Esa es mi única pena con respecto a mi padre. Desde que se descubrió su enfermedad hace un año, hice todo lo posible por él. Visitaba regularmente la casa de mis padres y iba al hospital con mi madre. Aumenté la frecuencia de las llamadas telefónicas y las videollamadas. Hice todo lo que se me ocurría. Aún así, no puedo evitar preguntarme, ¿podría haber hecho más? Murmuré. Mi madre, sentada a mi lado, me tranquilizó. Lo hiciste bien, Chelsea. ¿De verdad? Sí, tu padre estaría satisfecho. Justo entonces, mi hermana Portia regresó con el abogado. Mi hermana entró en la sala de estar diciendo, el abogado está aquí. Detrás de ella, había un hombre de unos 40 años. Me entregó su tarjeta de presentación. Soy Samuel, el abogado. Gracias por venir. Por favor, tome asiento. Con permiso, dijo el abogado, Samuel, mientras mi madre lo guiaba a su asiento. Tan pronto como se sentó, mi hermana soltó, escuché de este abogado que papá dejó una herencia considerable. No es toda para ti, Portia. Lo sé, mi hermana, ahora de mal humor, me miró con enojo. Le devolví la mirada. Mi hermana y yo no nos llevamos bien. Solíamos estar bien, pero las cosas se amargaron cuando nos enteramos de la enfermedad de papá. Una razón fue la actitud arrogante de mi hermana. Por más que intenté acercarme, nunca visitó a nuestro padre. Por supuesto, puede que lo dijera mal. Quizás fui un poco dura porque estaba preocupada por él, pero su reacción también fue un problema. No eres una niña, no tienes que ser tan terca. Cuando dije eso, mi hermana replicó, no estoy siendo terca, vivo en la ciudad, no es fácil venir al campo. Pero puedes llegar en 2 horas en coche. Esas 2 horas son difíciles, cuestan dinero. ¿Es el dinero lo que te importa? Por supuesto que sí, estoy ocupada, así que deja de contactarme. Y con eso, finalmente dejó de hablar. Incluso si vive lejos, podría visitarlo de vez en cuando. Siempre lo pensé, por eso nuestra relación se deterioró tan rápido. Al final, mi hermana nunca visitó a nuestro padre, así que nuestra relación siguió siendo tensa. Percibiendo la tensión, el abogado intervino. Calmémonos, por favor. Está bien, lo siento, me disculpé. El abogado asintió antes de continuar. Como mencioné por teléfono, tengo el testamento de su padre.
¿Cuándo pasó esto?, murmuró mi madre. Unas semanas antes de que falleciera. Me contactó. ¿Así que fuiste al hospital? Sí, hice que escribiera el testamento delante de mí con su médico de cabecera presente. Habían arreglado para que el médico de cabecera contactara al abogado cuando mi padre falleciera. Así que, después de que mi padre falleció, él contactó al abogado. A su vez, el abogado nos contactó a nosotros. Así es como sucedió y por eso estoy contactándolos ahora, dijo el abogado, sacando un sobre blanco. Lo colocó frente a nosotros. Este es el testamento. Definitivamente es la letra de papá, murmuré, verificando los caracteres en el sobre. Mi hermana Portia parecía un poco molesta. No importa, solo dinos qué dice. Estoy ocupada, ya sabes. Muy bien, dijo el abogado con una sonrisa irónica, abriendo el sobre. Dentro había una sola hoja de papel. Esto es lo que estaba escrito allí. Decía que además de la casa y el terreno, la herencia de mi padre incluía algunos ahorros y un cobertizo de almacenamiento. Sabíamos sobre la casa y el terreno, pero, ¿qué es esto sobre un cobertizo de almacenamiento? Mientras pensaba en esto, mi hermana le dijo enojada al abogado, espera un momento, ¿no mencionaste la granja? ¿Granja? Sí, la granja en la que papá solía trabajar como pasatiempo. Mi padre solía dirigir una empresa en el siguiente pueblo, pero después de cumplir 50 años, comenzó a sentir su edad. Estoy pensando en cerrar la empresa. Quiero tomarlo con calma. ¿Está bien? Escuché esto cuando estaba en la escuela secundaria. Mi hermana, que estaba en la universidad en ese momento, se opuso, pero mi madre y yo, preocupadas por la salud de mi padre, estuvimos de acuerdo. No te preocupes por el dinero, Portia. Tenemos suficientes ahorros, le aseguró mi padre, a regañadientes. Ella estuvo de acuerdo. Después de eso, mi padre realmente cerró su empresa y comenzó a cultivar cerca de nuestra casa. Se siente bien mover mi cuerpo mientras cultivo, decía, luciendo feliz. Viéndolo así, me alegraba de haber estado de acuerdo, pero mi hermana no parecía sentir lo mismo. Había dicho que volvería a casa después de graduarse de la universidad, pero en su lugar, consiguió un trabajo cerca de su universidad. Eventualmente, se casó con el CEO de una empresa de tecnología que conoció en el trabajo. De todos modos, por eso mi padre estuvo cultivando hasta que se enfermó. Mi hermana insistió en que la granja también debería ser parte de la herencia. El abogado revisó los documentos después de escuchar esto de mi hermana. Rápidamente encontró una nota y dijo, la granja es terreno rentado. ¿Rentado? Pensé que poseíamos un gran pedazo de tierra, dijo mi hermana, decepcionada. De hecho, la granja donde mi padre cultivaba vegetales era espaciosa, pero podría ser demasiado para nosotros, que no sabemos nada sobre la agricultura. Tal vez es bueno que sea rentado. Eso pensé. La conversación luego se centró en dividir la herencia. En cuanto a la división de la herencia, la casa y el terreno van para la esposa, dijo el abogado. Mi hermana gimió. Así que podemos dividir el resto como queramos. Por favor, dividan los ahorros y el cobertizo de almacenamiento equitativamente entre ustedes dos. Ahorro significa efectivo, ¿verdad? Yo tomaré el efectivo. ¿Cuánto es? Los ahorros ascienden a unos $100,000. No es necesario pagar impuestos sobre la herencia por esta cantidad. Entonces tomaré los 100,000 en efectivo, declaró triunfalmente mi hermana, pero no podía estar de acuerdo con un arreglo tan egoísta. Protesté enérgicamente contra mi hermana. Un momento, yo me opongo. ¿Por qué? Soy la hija mayor. Eso es irrelevante. Puedes quedarte con el cobertizo. ¿Qué es eso siquiera? Mi hermana volvió al abogado, hojeando los documentos. El abogado respondió, es el cobertizo al lado de la granja. Heredarás el edificio, el terreno y su contenido. ¿Con terreno? Los ojos de mi hermana se iluminaron. A pesar de que está casada con el CEO de una empresa de tecnología, ¿aún quiere más dinero? Mientras pensaba esto, el abogado explicó, el terreno viene con él, pero es de unos 6 metros cuadrados, aproximadamente el tamaño de una pequeña habitación. ¿Una pequeña habitación? Sí, aquí están las fotos. El abogado colocó fotos del cobertizo sobre la mesa. Se mostraban imágenes tanto del interior como del exterior. El exterior parecía claramente una choza deteriorada. El interior contenía solo herramientas básicas como mangueras, tijeras y palas. Nada que pareciera valioso. No lo quiero. Mi hermana hizo una mueca. Yo también miré las fotos. Todo era muy ordinario. Estos son objetos sentimentales, pero no generarán dinero. Mientras pensaba esto, mi hermana habló. Está bien, yo tomaré el dinero en efectivo. Tú puedes quedarte con ese cobertizo sucio. Espera,
Eso no es justo. Tú estuviste de acuerdo con la agricultura de vegetales. ¿De qué te quejas ahora? Era difícil discutir cuando lo planteaba de esa manera. Aún así, si no decía algo, ella tomaría toda la herencia de papá. ¿Entonces estamos bien? Mi hermana me presionó. Mientras luchaba por responder, mi madre intervino. Mientras Portia no se queje después, no tengo objeciones. No hay manera de que lo haga. Entonces Portia se queda con el dinero y Chelsea con el cobertizo. ¿De acuerdo? Está decidido entonces. Mi hermana sonrió. Sintiendo inquietud, objeté de inmediato. Bueno, yo no estoy satisfecha. Oh, déjalo. Eres tan avariciosa, ¿no? No es eso. Eres un fastidio. Te importa más papá que el dinero, ¿verdad? Las palabras de mi hermana me dejaron sin habla. Por supuesto, la familia es más importante que el dinero. El dinero es importante, pero no es algo para comparar con la familia. Mientras pensaba esto, mi hermana rápidamente terminó la conversación. Al final, mi madre se quedó con la casa y el terreno, mi hermana con los ahorros de papá, y todo lo que me quedó a mí fue el cobertizo sucio. Después de eso, mi hermana firmó un documento prometiendo no quejarse sobre la división de la herencia. Ella rió en voz alta. Yo estaba llena de quejas. No pude evitar desahogarme con mi madre. Mamá, ¿por qué no me ayudaste? Sí te ayudé. ¿Cómo? Te pusiste del lado de Portia. No es cierto. Me aseguré de que obtuvieras el cobertizo. ¿Qué? No estoy contenta de recibir ese cobertizo. Podrías encontrar algo sorprendentemente bueno si miras de cerca, dijo mi madre con una sonrisa. Solo pude inflar las mejillas en respuesta. Al día siguiente, tomé la llave del abogado y me dirigí al cobertizo cerca del campo. Era un paseo de 10 minutos desde casa, un camino rural por donde no pasaba nadie más. Finalmente llegué al campo que mi padre había rentado. Durante el último año, había estado hospitalizado, así que el campo estaba vacío. Abrí el cobertizo con la llave. Vaya, está polvoriento. El cobertizo estaba bastante polvoriento, probablemente porque nadie lo había limpiado. Aún así, podría haber algo sentimental de papá. Pensando esto, miré alrededor del cobertizo. Nada especial aquí. Después de todo, era solo un cobertizo sucio. Todo lo que encontré fueron herramientas que él usaba para la agricultura. Podrían considerarse sentimentales, pero no eran nada especial. Tal vez debería simplemente llevarme lo que hay dentro por ahora, murmuré, mirando alrededor del cobertizo. Fue entonces cuando noté algo. Se ve más pequeño desde adentro. Tal vez era la luz tenue, pero el interior del cobertizo se sentía un poco estrecho. ¿Es solo mi imaginación? Pensando así, salí del cobertizo, pero algo aún se sentía extraño. Después de reflexionar un poco, decidí caminar hacia la parte trasera del cobertizo. La parte trasera estaba adyacente a un matorral de varios árboles. Para mi sorpresa, había otra puerta allí. Espera, ¿otra entrada en la parte trasera?, exclamé, cuando miré desde dentro del cobertizo. Solo había una pared, lo que significaba que la única entrada era la puerta que había usado. Sin embargo, desde la parte trasera, había una puerta. ¿Qué está pasando?, pensé. Una puerta en la parte trasera también debería ser visible desde adentro, pero no lo era. Eso significaba que tenía que haber una pared en medio. En otras palabras, había un espacio accesible solo desde la parte trasera. En el momento en que me di cuenta de esto, me emocioné. Esto debe ser la sorpresa de papá. Papá siempre amó las sorpresas. Incluso me sorprendió en mis cumpleaños. Los recuerdos inundaron mi mente y me encontré llorando. Rápidamente volví al interior del cobertizo y comencé a buscar la llave de la puerta trasera. Si fuera papá, la habría escondido en algún lugar del cobertizo. Con esa corazonada, comencé mi búsqueda. Rebusqué en el cobertizo. Después de un rato, encontré 2 llaves escondidas en el mango de una pala. Fui hacia la parte trasera y probé una de las llaves en la puerta. Con un clic, la puerta se abrió. ¿Qué podría haber aquí? El espacio interior era realmente estrecho, de unos 90 centímetros de ancho. Había una gran caja fuerte sola en el espacio. ¿Era de la empresa de papá? Reconocí la caja fuerte. Era la misma que había visto en la esquina de su oficina cuando era niña. Nostálgica, abracé la caja fuerte. Esto era un verdadero recuerdo de mi padre. Me sentí realizada. Solo esto hacía que la herencia valiera la pena. Pero conociendo a papá, esto no podía ser el final. Debe haber más sorpresas. Murmuré e inserté la segunda llave en la caja fuerte. Con un sonido ligeramente oxidado, la caja fuerte se abrió. ¿Qué? No puede ser. El momento en que vi el contenido, me quedé atónita.
Dentro había una herencia inesperada. ¿Qué debo hacer? Oh, tengo que decírselo a mamá. Cerré la caja fuerte y corrí hacia mi madre. Después de explicarle la situación, llamé a mi esposo, y con su ayuda, movimos la caja fuerte de la casa de mis padres. Entonces me di cuenta, el contenido de la caja fuerte era sin duda de papá. Sin embargo, si es parte de mi herencia, incluyendo el cobertizo, podría tener que pagar impuestos de herencia. Será mejor revisar esto a fondo. El contenido de la caja fuerte era claramente valioso. Decidí consultar al abogado. ¿Impuestos de herencia por eso? Deberías consultar a un contador público certificado, aconsejó el abogado. Así que obtuve una referencia de un contador a través de un amigo. Dejé todos los asuntos complicados en manos de ese contador. Pasó un año de esta manera. Justo cuando pensaba que las cosas finalmente se habían calmado, mi hermana apareció cerca de mi casa. ¿Qué te trae por aquí de repente? Bueno, tenía algunos asuntos en la casa de nuestros padres. ¿Así que te detuviste? Sí, algo así. El comportamiento de mi hermana era extraño, curioso, sin importar cómo lo veas, aunque mi casa esté cerca de la de nuestros padres. Aún son 20 minutos en coche. No somos el tipo de hermanas que se visitan casualmente, especialmente después de la tensión de la herencia de papá. No es una relación que venga a jugar descuidadamente. No podía sacudirme mi sospecha mientras la miraba. Mientras tanto, mi hermana, actuando un poco nerviosa, preguntó, ¿puedo entrar? Claro, pero, ¿de qué se trata? Tengo algo de qué hablar, mi hermana dijo, forzando una sonrisa. A regañadientes, dejé entrar a mi hermana a la casa. Después de servirle un café, comenzó a moverse inquieta y luego empezó a hablar. Entonces, ¿ganaste la lotería o algo así? ¿Qué? No, no lo hice. Entonces, ¿tu esposo recibió un bono? Incliné la cabeza, desconcertada. Nunca compro boletos de lotería porque no me interesa. Mi esposo, que es un trabajador asalariado, recibe un bono de vacaciones, pero no es la época del año. ¿De qué diablos está hablando? Confundida, le pregunté directamente. Oye, ¿de qué estás hablando? De repente, mi hermana se enojó. ¿Qué? ¿Te estás burlando de mí? No, ¿de qué estás hablando? Dinero, dinero, lo tienes, ¿verdad? ¿Dinero? Sí, escuché sobre eso. Mi hermana comenzó a hablar emocionadamente. Era una historia de hace unos días, viviendo en la ciudad. Mi hermana se había encontrado con nuestra tía por casualidad. La mujer comenzó la conversación así. Sé lo difícil que ha sido para ti desde que perdiste a tu padre. ¿Estás bien? Sí, bueno, lo visité muchas veces cuando estaba enfermo. Gracias, pero debes sentirte aliviada, ¿verdad? Recibir un regalo de agradecimiento tan grande. ¿Regalo de agradecimiento? Sí, tu hermana me envió una tarjeta de regalo de 500 pesos como agradecimiento por visitarlo. ¿Una tarjeta de regalo? No hace falta decir que lo que llamó la atención de mi hermana fue la tarjeta de regalo. Al escuchar que yo la había enviado, estaba convencida de que había obtenido algún dinero extra. ¿Has recibido una ganancia inesperada? No, admítelo. Mi hermana me interrogó. Ah, de eso se trata. Suspiré. A mi hermana no le gustó mi actitud y gritó. ¿Qué pasa con esa actitud? ¿Te estás burlando de mí? No, fue un regalo de agradecimiento. Entonces, ¿de dónde sacaste el dinero para eso? Eso es lo que quiero saber. De la herencia, ¿recuerdas? ¿Herencia? Sí, recibí la herencia, así que envié regalos de agradecimiento a los parientes que nos habían ayudado. Al escuchar esto, mi hermana frunció el ceño. Todo lo que obtuviste fue ese cobertizo sucio. Sí, eso es cierto. Pero no puedes vender eso por dinero. Pero había una caja fuerte dentro de él. Ahí estaba la verdadera herencia. ¿Una caja fuerte? ¿La verdadera herencia? Le expliqué cuidadosamente sobre los relojes en la caja fuerte. Todos eran valiosos, coleccionados por mi padre como hobby durante su vida. Sin embargo, no conocía su valor exacto. Por otro lado, los ahorros restantes eran de unos $100,000, considerando que era un empresario que podía jubilarse temprano. Esa cantidad parecía pequeña. Eso me llevó a pensar que podría haber invertido mucho en esos relojes. Si son valiosos, tendrás que pagar impuestos de herencia, mi madre había dicho después de ver el contenido de la caja fuerte. ¿Qué debo hacer, mamá? Cuando pregunté, mi madre pensó por un momento y aconsejó, cosas como estas siempre salen a la luz, deberías declararlo correctamente. ¿Cómo? Bueno, preguntemos al abogado con el que hablamos recientemente. Así que consulté nuevamente al abogado.
Me dijeron que si heredas objetos valiosos, el impuesto de herencia se determina por su valor en ese momento. También me dijeron que un contador público certificado podría manejarlo por mí, así que dejé eso en manos del contador. Como resultado, se encontró que solo los relojes valían al menos $500,000. Con relojes tan valiosos, tendrás que pagar impuestos de herencia. ¿Cómo debería pagarlo? ¿Qué tal si conservas los que tienen valor emocional y vendes el resto? Ciertamente, no tiene sentido para mí, que no conozco el valor, aferrarme a relojes tan caros. Prefiero que alguien que entienda su valor los tenga. Con ese pensamiento, vendí algunos de los relojes. Usé el dinero de la venta para pagar el impuesto de herencia y envié regalos de agradecimiento a los parientes que nos habían ayudado. Esos regalos de agradecimiento eran las tarjetas de regalo de las que hablaba mi hermana. Por cierto, lo que guardé fueron objetos como el reloj de bolsillo que mi padre usaba a menudo. Le mostré a mi hermana el reloj de bolsillo mientras le contaba esta historia. Este no es caro, pero tiene los recuerdos más importantes para mí. Sin embargo, mi hermana frunció el ceño al escuchar mi historia. ¿Qué? ¿No te queda ninguno? No, todavía hay algunos en la caja fuerte. ¿Dónde está la caja fuerte? Está en casa de mamá. La caja fuerte es demasiado grande para esta casa. Es la que usaba papá en su empresa. Mi hermana desvió la mirada, pensativa. Me sentí inquieta al verla así, pero rápidamente se levantó y dijo, me voy ahora que sé de dónde viene el dinero. Antes de salir. Dada la fijación de mi hermana con el dinero, temía que pudiera exigir una parte de los ingresos de la venta de los relojes. Me sentí aliviada de que se fuera sin hacer un escándalo. Sin embargo, pronto me di cuenta de que mi inquietud estaba justificada. El comportamiento de mi hermana estaba lejos de ser comprensivo. Me lo recordó esa misma noche cuando mi madre llamó. Chelsea, es urgente. Ven enseguida. ¿Qué pasó, mamá? Es muy grave. Mi madre sonaba frenética y desorientada. Mi esposo y yo nos apresuramos a su casa. Al acercarnos, notamos luces rojas parpadeando cerca. ¿Qué está pasando? Pronto vimos la fuente. Varios coches de policía estaban estacionados frente a la casa de mis padres. Me abrí paso entre la multitud y llamé a mi madre. ¿Qué pasó, mamá? Bueno, Chelsea, verás. Mi madre explicó que se había ido a la cama temprano. Sintiéndose cansada, pronto escuchó ruidos extraños, sonidos que parecían alguien buscando algo. Oh, debe ser un ladrón, pensó de inmediato. Estando sola en la casa, se sintió vulnerable y decidió escapar por la ventana. Al mirar hacia atrás, vio una linterna moviéndose dentro. Esto es definitivamente un ladrón, pensó. Corrió a la casa del vecino, exclamando, ayuda, hay un ladrón. El vecino salió, vio la luz oscilante que mi madre señaló y llamó a la policía. Sin embargo, no era un ladrón, era mi hermana, que se había colado en la casa después de enterarse de la caja fuerte. Ni mi madre ni el vecino sabían esto. Cuando llegó la policía, mi hermana, al darse cuenta de que estaba en problemas, intentó escapar rápidamente. En su pánico, chocó con la puerta abierta de la caja fuerte, causando que la caja fuerte, ya inestable, se volcara y cayera sobre ella mientras intentaba huir. ¿Así que Portia quedó atrapada debajo? Sí, eso es lo que pasó. ¿Está bien? La llevaron al hospital en ambulancia, pero sigue diciendo que le duele la pierna. ¿En qué estaba pensando? Estaba atónita. Después, mi madre y yo pedimos disculpas a la policía por la llamada nocturna. También llamé al esposo de mi hermana. Espera, ¿me estás diciendo que Portia irrumpió en la casa de su propia familia y se lesionó? Sí, es correcto. ¿Qué está haciendo Portia? Ni siquiera hace las tareas del hogar. Realmente lo siento por mi hermana. Eso es todo. Estoy presentando una demanda de divorcio. ¿Divorcio? Según el esposo de mi hermana, ella había acumulado una deuda significativa debido a gastos excesivos en artículos de lujo. Acababa de descubrir esto y tuvieron una gran pelea. En un ataque de ira, mi hermana salió, diciendo, pediré prestado a mamá y lo pagaré. Ya había usado su herencia para pagar algunas deudas, pero aún faltaba. Al enterarse del contenido de la caja fuerte, sus acciones desesperadas resultaron en este lío. No es de extrañar que su esposo estuviera furioso. Al final, mi hermana, ahora con una pierna fracturada, fue hospitalizada. Su esposo vino al hospital con los papeles de divorcio, y a pesar de sus protestas, no tuvo más remedio que firmarlos. Ahora yace en su cama de hospital, atónita, con una revista de trabajos a medio tiempo a su lado, probablemente planeando trabajar para pagar sus deudas. Este desarrollo es un alivio para mí. Mientras tanto,
mi esposo y yo decidimos mudarnos de vuelta a la casa de mis padres. Me preocupa mi madre, pero hay otra razón, descubrí que estoy embarazada. Después de discutirlo con mi esposo, decidimos que es mejor regresar a casa para que mi madre pueda ayudar con los niños y el cuidado de los niños. Ojalá hubiera podido compartir la noticia del embarazo con mi padre mientras estaba vivo, pero sé que estaría encantado por nosotros. Espero con ansias dar la bienvenida a nuestro bebé y espero un futuro saludable y feliz.